¿no? Plaza San Martín. Concretamente, no se puede apostar la marcha en ese lugar. Otra cosa es el Jirón de la Unión, otra cosa es el Jirón Ocoña, por donde se puede transitar. Entonces necesitamos tenerlo claro. Qué mejor que con el abogado Julio Rodríguez. ¿Cómo está? Bienvenido, Julio. Para poder saber, porque el centro histórico de Lima ha sido declarado una zona intangible, un patrimonio histórico además. ¿Qué es lo que puede enfrentar una persona si viola esta reglamentación y termina bloqueando vías, por ejemplo? Bienvenido, Julio. Buenos días a ambos, muchas gracias por la gentil invitación. A ver, hay que ser bien claros porque hay una confusión absoluta dentro de lo que significa el ejercicio de derechos constitucionales. En el Perú técnicamente no está previsto de forma expresa en la Constitución el derecho a la protesta. Está prevista la expresión que tiene todo ciudadano que libremente puede hacer públicas sus opiniones, manifestarse públicamente. La protesta es una deducción respecto a la libertad de expresión y opinión que tiene todo ciudadano en el Estado de Derecho. Pero sin embargo todo ello se tiene que realizar respetando efectivamente el derecho de los demás y siempre y cuando no exista ningún acto violento. Una vez que se pasa la línea y se cometen actos violentos, ya no estamos hablando de protestas, estamos hablando de delitos. Y ahí comienza el catálogo. El delito más elemental que se prevé en el Código Penal peruano es una modalidad especial de extorsión. Una extorsión que significa básicamente el hacer reclamos a las autoridades o a quien sea, pueden ser incluso a privados, y a partir de ese reclamo se comiencen a generar actos que obstaculicen las vías de comunicación. Ahí ya tenemos un delito que tiene una pena máxima de 15 años. Sin embargo, ahí no acaba todo. Tenemos también la posibilidad de que se cometan los delitos de estragos especiales. Los estragos especiales significa generar a partir, por ejemplo, del empleo de la violencia mediante el incendio, la explosión o el uso de armas, una situación de zozobra. Esto está previsto también en el Código Penal y la pena para este delito también llega hasta los 15 años de privación de libertad. Si en este contexto la situación cambia y no solo se producen daños a la propiedad privada, daños a la propiedad pública, se atacan instituciones públicas o privadas y el objetivo de ello es generar zozobra en el Estado y desestabilizar el régimen constitucional, ya no estamos en ninguno de ellos, estamos en terrorismo. Es otro panorama. ¿Qué ocurre, por ejemplo, entonces, para que la gente lo pueda saber, incluso las personas que van a ir en breve al centro histórico de Lima? O sea, ¿se puede transitar, digamos, en masa, pueden caminar por la zona, más no apostarse en los las diversas esquinas y ni qué decir en la Plaza Mayor, en la Plaza San Martín? La medida que se bloquee una arteria principal de la ciudad o cualquier otra vía de comunicación, ya se comete el delito. Las zonas que son intangibles decretadas por el régimen actual en la Municipalidad de Lima significa que no se pueden apostar en esas zonas específicamente para evitar que se genere algún tipo de desmán y por lo tanto ahí se configuraría una vulneración de las normas que ha establecido el alcalde de Lima y por lo tanto no se podría de ninguna manera permanecer en ellas. Ya, y justamente a eso vamos con este plan que ha anunciado el alcalde de Lima, las acciones legales contra quienes violen la intangibilidad del centro histórico, ¿no? Entonces, ahí el tema, ¿qué es lo que está variando esta vez? Lo que se está dando la facultad para que cada uno, en toda su autoridad, pueda tomar las penas legales, las acciones legales contra los ciudadanos. Pero también, por otro lado, ¿qué pasa si es que son los policías, si es que ellos dieran, por ejemplo, no sé, a un tema y queda un herido? ¿Ahí también hay una acción legal? A ver, hay que también reconocer algo que es trascendental. En el Estado de Derecho, el ejercicio de la violencia legitimada es exclusiva de la policía y en casos excepcionales. No significa que la policía pueda hacer ejercicio de esta fuerza pública, como también se le denomina, de manera indiscriminada. Hay casos excepcionales donde se debe ejercer y una de esas excepciones está ligada para hacer cumplir lo que la ley establece. Y ahí la policía tiene un reglamento y el reglamento establece una gradación del uso de esta fuerza de manera que se pueda proteger no solo, evidentemente, a los ciudadanos, a la propiedad pública y privada, sino evidentemente a los propios policías. En el momento que el comportamiento de un grupo de personas coloca en riesgo la seguridad de las personas, la seguridad incluso de los propios policías, ellos pueden hacer uso de la fuerza pública, de la violencia legítima y a partir de ahí los actos que la policía realicen están amparados porque en derecho penal se llama una causa de justificación. ¿Eso qué significa? Que ese comportamiento no va a merecer ningún tipo de sanción penal porque están cumpliendo su deber. Sería absurdo que yo castigue a un policía por cumplir su deber.
De esa manera ninguno lo cumpliría si es que después va a tener responsabilidad penal. Además, según el acuerdo, si es que se llegase a violentar este acuerdo o un incumplimiento, los procuradores municipales, según ha indicado la propia municipalidad, tienen la autoridad de presentar denuncias penales, las cuales serían derivadas a fiscalía, ¿no? Encargadas de armar una carpeta fiscal. Rápidamente, ¿qué tipo de denuncias podrían ser? Solo para enumerar. Bueno, lo que acabamos de ver, pueden haber casos de extorsión, de estragos agravados, delito de daños, atentados contra la vida de las personas. O sea, tenemos una serie de delitos, claro, que están ahí previstos en el Código Penal y que, como vuelvo a repetir, las penas son muy altas. Si es que a eso se le agrega comportamientos de buscar zozobra, desestabilizar el Estado de Derecho, ahí todos esos delitos quedan a un costado y lo que se debe imputar técnicamente es terrorismo. Muy bien, muchísimas gracias por ser específico en esos temas, porque claro, como son unas acciones legales nuevas que las ha anunciado el alcalde, ¿no? Con el tema de las penas directas, para que pase también directo de los gobernadores hacia la fiscalía, como que cambia la cosa, ¿no? Cambia la cosa para saber uno a qué se abstiene, si es que va y si es que hace un tipo de desmán, ¿no es cierto? No, evidentemente que el Estado de Derecho no le puede restringir al ciudadano que se exprese libremente. Eso sí, de ninguna pero no manera. violencia, pues, pero ¿no? evidentemente cuando yo paso la línea hacia la violencia, el Estado tiene que garantizarle a los demás que de ninguna manera van a afectar sus derechos fundamentales. Nos está graficando además lo que indica la ley. Así que, Juan, Correcto. muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ambos dos. Esperemos que sea una jornada